Listo el pollo. Quique, entonces empezamos ya. ¿Estamos listos? Estamos listos. Por aquí veo una Gabriela Maya. ¿Será hermana suya o qué? Sí, creo que mi hermana me pidió el link, sí. Ah, bueno. Hola, Gabriela, bienvenida. Bueno, primo, vamos a empezar entonces. Vamos a darle inicio a otro sábado de Emprende Max. Como saben y están habituados, todos los sábados nos unimos en pro de algo, de un propósito común, y es el de emprender en compañía. Dejar de emprender en soledad, creo que eso le hace mucho daño a los emprendedores, porque uno ve, no sé, a mí me pasaba, no tengo tan claro cuál es mi punto de equilibrio y creía que todo el mundo sabía cómo sacar un punto de equilibrio. Oh, sorpresa, el 99.9% de los emprendedores no saben cuál es su punto de equilibrio, pero nos morimos de pena y de vergüenza porque no lo sabemos y creemos que todo el mundo lo sabe. Entonces, este espacio tiene como propósito eso, Quique, darle voz a los emprendedores que caminamos en soledad, disminuir un poco el drama de este ejercicio de emprender y reducir también ese sufrimiento que implica. Y yo soy muy claro en ese sentido, yo nunca digo que se elimina por completo el sufrimiento, eso es imposible, hace parte del camino del héroe, del emprendedor, pero lo que buscamos es que ese sufrimiento pues no se convierta en un sufrimiento innecesario. Así que, Quique, muchas gracias por estar acá, por aceptar la invitación y sé que será un espacio de muchísima inspiración para los que están acá en este momento presentes, pero también para quienes verán en diferido este capítulo de Emprende Max. Así que le cedo el micrófono, primo, nuevamente. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, presente Fabio, nomás. muchas gracias. Bueno, un saludo para Fabio, para toda la familia, para los amigos, para todos los que creen en estos espacios que yo considero sumamente valiosos, en los que de verdad que uno tiene que relajarse muchas veces y perder el miedo al conocimiento y a la sabiduría, porque hay personas que nos aportan y nos ayudan todos los días y uno a veces, ¿verdad? Tiene como ese temor de, ay, qué pena que no entiendo algo, que no sé algo. En las clases en la universidad decían, si tiene dudas, pregunte. Y yo creo que eso es lo mejor. Entonces, Fabio, pues yo creo que muy valioso. Primero que les cuente un poquito quién es Enrique Maya. Yo nací en Bogotá, pero soy caldense de corazón y de familia. Mis papás son de un pueblo que se llama Salamina Caldas, en el norte del departamento. Y bueno, pues muy, digamos, arraigado y desde chiquito como viendo esa cultura comerciante, trabajadora, luchadora. Me tocaba desde muy temprana edad acompañar a mi papá a la finca. Entonces, de alguna manera me fui formando desde muy pequeño como en ese conocimiento del trabajo de las fincas, del conocimiento de la caficultura. Más adelante empezamos a trabajar otros cultivos, el plátano, el café, perdón, la ganadería y el aguacate. Entonces, digamos que siempre he tenido como esa alma del campo adentro, pero la del comerciante. Nací en Bogotá, como les decía Fabio, y estuve aquí haciendo el colegio. Sin embargo, pues como le cuento, esas vacaciones mías siempre fueron en el eje cafetero o en una finca y llegan a ser cerquita a Manizales, pues en el norte del Tolima realmente. Después arranqué bachillerato. Cuando terminó el colegio estaba como un poco indeciso si estudiar ingeniería industrial. Yo creo que uno termina el colegio y siempre tiene como el desoriente de si ser lo mismo que el papá o si ser lo mismo que la mamá o si ser lo mismo que el tío. Entonces digamos que ahí me quedé como con la confusión un poquito, no sabía si quería ser ingeniero industrial o ingeniero civil. Eh, digamos que no voy a decir que perdí 2 semestres, pero sí empecé en la Universidad Javeriana una carrera de ingeniería y nunca me adapté. Antes de eso, había logrado ir a Atlanta, Estados Unidos, en el año 96, eh, también con la idea de perfeccionar el inglés, de estudiar, de aprender.
y la verdad me gustó mucho la cultura americana, me gustó mucho ganar dolaritos, pero, pero digamos que ahí pasé como por diferentes trabajos. En el verano veía que era muy rentable trabajar de alguna manera en temas que eran como al, al cielo abierto, diría yo. Entonces ahí teníamos como un poquito de calor y salíamos a pintar y a hacer cosas al aire libre. Sin embargo, nosotros lo que hicimos finalmente, pues también me gustó mucho el trabajo en los restaurantes. Muy joven, como que me parecía que era interesante, que se podía ganar las propinas. Entonces, durante casi 4 meses estuve trabajando en un restaurante y trabajé también para Coca-Cola en el Olympic City de Atlanta cuando fueron los Juegos Olímpicos del 96. De ahí de alguna manera como que empecé mis primeros pinitos en el tema del servicio y como del gusto por la gastronomía, por este mundo de la hospitalidad. Coca-Cola tenía muy claro que todo ese Olympic City era para eso. Nos contrataban era para atender a los deportistas y a todas las convenciones y todas las personas que venían de todas las comitivas que venían de todos los países a esos Juegos Olímpicos. Después entonces pasó lo de los 2 semestres cuando me regresé a Colombia, pues entre la familia y la decisión tomada era volver al país y hacer la carrera acá. Y bueno, empecé ingeniería, pero me di cuenta que me gustaba más la administración de empresas y me fui a la Sabana, Fabio. Me fui a estudiar administración de empresas, una carrera que sí cumplió con todas las expectativas y llenó como todo lo que yo quería estudiar y tener en mi formación. Bueno, y después de esto ya termino la universidad y se viene un momento de como de decidir qué voy a hacer, las prácticas laborales, el trabajo. Empiezo a trabajar en ventas porque se me facilitaban las ventas. Siempre había estado como en la inquietud de generar mis propios ingresos, de tener siempre plática en la billetera. Siempre me ha gustado como poder tener siempre como la libertad económica. Siempre eso, esa vocación como de lograr tener uno sus propias cosas. Entonces siempre me llamó a eso. Toda la universidad estuve metido en ventas, Fabio. Siempre estuve como inquieto de tener productos, de comercializar. Entonces eso vendí jeans, vendí unas mini donitas. Mi hermana, una empresaria, le dio por traer una máquina de mini donitas y con eso en la universidad estuve como 5 semestres dedicado a vender mini donitas. Después ella tuvo un punto ahí en la 93 y trabajamos en la 93 con esas mini donitas. Entonces ahí siempre se me formó una vocación por la comercialización. En la universidad también me dio mucho por el tema de los eventos y las fiestas. Ahí empecé también como a generar muchas relaciones, a conocer a mucha gente que estaba alrededor de fiestas electrónicas, alrededor de discotecas, y empecé como a conocer a profundizar como en ese mundo, que lo había visto y lo había vivido un poco en Estados Unidos, pero pues más pelado, es muy diferente, ¿no? Y bueno, ya después, cuando estoy terminando la universidad, que empiezo a hacer ese tema de ventas de tecnología, empecé a trabajar en el sector tecnología con un mayorista muy grande de tecnología. Hago como un clic importante con una marca que se llama Sony, que todos la conocemos, en toda la casa ha existido un producto, un electrodoméstico Sony. Ellos tenían, pues claramente toda la línea de lo que habían sido los televisores, pero estaban empezando con dos productos que eran Vaio y los Cybershot, que eran las cámaras digitales, y arrancamos a distribuir dentro de ese mayorista de tecnología esa marca con mucho éxito, la verdad, porque pues era una marca nueva dentro de este mayorista y los japoneses pues querían formalizar mucho ese negocio de Sony, que en Colombia no era un negocio formal. Aquí todo el mundo compró el primer televisor Sony fue en San Andresito,
pero no era un televisor que hubiera entrado legalmente al país o que hubiera pagado impuestos. Eso se vino ya a desarrollar, fue cuando Sony entró directamente con la oficina en Colombia y empezaron ya a tener la distribución a través de este mayorista que se llamaba SED International, era un mayorista de tecnología en Estados Unidos, pero con sede en Colombia, Puerto Rico y Colombia. Y bueno, ahí trabajo casi que los últimos 3 semestres de universidad. Terminando la carrera, mi hermana mayor me dice, oiga, usted debería hacer el curso de bolsa. Entra al curso de operación bursátil que a usted que le gustan tanto los números y que le ha ido bien en las matemáticas, ¿por qué no hace ese curso que es interesante y es un sector que vale mucho la pena? Entonces con un amigo decidimos matricularnos en el CESA, en el curso de operación bursátil para poder estar certificado ante el autorregulador del mercado de valores. Y para poder entrar, digamos, a trabajar en el sector financiero, eso era como un requisito, era algo indispensable pasar por el CESA o en esa época, pues, todavía existe Asobursátil, pero bueno, nosotros decidimos irnos para el CESA. Claramente creo que eso le agregaba valor a la hoja de vida, todavía sin tener claro que pudiera hacer el cambio del mercadeo y las ventas al sector financiero. Al final, Juan David Alzate, un ex compañero de universidad que había salido a estudiar a Australia, había regresado al país, había entrado a trabajar en el sector financiero, ya llevaba como 3 años en el negocio. En un almuerzo me dice y me invita, bueno, venga, si usted es tan bueno en ventas, pero le gusta tanto el sector financiero y el tema bursátil, ¿por qué no se viene conmigo a trabajar a acciones y valores? Y en ese momento le dije yo, me parece, me gusta la idea, pero venga, me da miedo, ¿cuánto me va a pagar? Porque en ese momento me tocaba sacrificar un poquito sueldo y uno salirse de la zona de confort, aunque yo me ganaba también el mínimo, no vaya a creer que arrancando después de la universidad uno arranca con poquitos ingresos, pero yo ya había logrado a través de las ventas tener unos variables que eran buenos, que eran interesantes. Sin embargo, la verdad me apasionaba el mundo financiero, el mundo de los números y dije, me tengo que salir de la zona de confort porque yo lo que estoy haciendo he aprendido, me gusta, pero creo que el lado de las finanzas me gusta más. Entonces, año 2006, llevaba yo 2 años laborando nada más o 3 años de trabajo. Decido moverme, cambiar de sector, dejar las ventas, la codificación de productos. Yo visitaba a los retail, me tocaba visitar al Éxito, me tocaba visitar a Macro, visitar al Costo y dije, bueno, voy a cambiar totalmente. Voy a dejar de vender productos de tecnología y me voy a ir al mundo de los números y las finanzas, al tema de la renta variable, porque la verdad lo que más me apasionaba de las finanzas era el sector empresarial. Digamos que Colombia, siendo un país pues con un potencial tan grande, venía tejiendo un tema industrial bastante relevante para el tamaño de nuestra economía y venía teniendo pues claramente unas privatizaciones y de alguna manera una potencialización de varios sectores. Digamos que hoy cuando uno ve Colombia, pues Colombia es una potencia en el sector financiero, es una potencia en hidrocarburos, es una potencia en generación de energía, es una potencia en comercialización de energía y tiene pues unas compañías muy grandes en transmisión de energía. Y digamos que cuando entré al sector financiero yo tenía muy claro que me quería especializar como en la parte de la renta variable y a ese mundo fue que me fui en el año 2006 más o menos. Pero bueno, esa es la vida y ya llevo 20 años casi en el sector financiero, eh, alternamente trabajando mucho con estas dos marcas que han sido pues también dos caballitos de batalla muy interesantes en mi vida y en lo que hemos logrado hasta estos 48 años. Bien cumplidos. Primo,
Aquí va a ser como una pausa y es para contarle a los que estamos acá que la idea de esta dinámica es que sea dinámica. Si tienen alguna pregunta, si Quique dice algo interesante o también dice algo que les genere un dolorcito, entonces pueden alzar la mano por medio de las reacciones que tenemos abajo en la parte inferior donde están las opciones y podemos hacer las preguntas. Aquí no es como solamente Fabio haciéndole preguntas y Quique respondiendo, sino que la idea es que generemos una dinámica bien fluida. Eh, y se preguntarán, yo por qué le digo primo, no porque sea confianzudo, sino porque hace unos años tuvo la grandiosa idea de casarse con una prima hermana mía, entonces somos primos políticos, por eso le digo primo. Quique, yo quiero entender un poco cuándo se da esa transición de estar en el mundo, muy metido en el mundo financiero bursátil, a volver a ese mundo de la hospitalidad. Cómo se da eso? ¿Eso simplemente fue una oportunidad y usted dijo estoy adentro o estaba ya un poco aburrido con el tema financiero? ¿Cómo fue esa experiencia de volver después de en el 96 haber estado trabajando con Coca-Cola y regresar años después? Vea, le cuento, entre la inquietud de siempre generar más ingresos y no solo uno vivir y sostenerse con un sueldo, siempre he tenido negocios paralelos. Eso ha sido como parte de mi camino, de mi andar, es siempre estar pensando en cómo generar otro ingreso, en cómo generar un negocio, en cómo estar diversificando. Realmente eh, recuerdo que cuando entré al sector financiero, por allá mi papá me dijo, pilas que lo más importante es diversificar y dentro de las cosas que uno aprende en la universidad estudiando administración de empresas, pues es que a uno le dicen cree negocios, cree empresa. O sea, yo creo que uno estudia administración de empresas no para ir a gerenciar necesariamente las empresas de otras personas, sino tratan de sembrarle a uno la semilla en la facultad de crear empresa y de crear empleo. Yo creo que parte de lo que está pasando en el mundo hoy, cada vez más globalizado y cada vez más virtual, es esa capacidad de que la gente genere negocios y genere ideas de negocios. Entonces, cuando yo regreso de Estados Unidos, empiezo a hacer la universidad, paso por todo este tema de estar siempre activo, de generando cosas, de dedicarme a estudiar, pero también a tener ingresos. Se dieron muchos negocios y muchos negocios malos, Fabio. Créame que para uno lograr un éxito, un negocio exitoso, uno primero, yo creo que bota la plata o se quiebra en tres o cuatro negocios. Entonces, yo entré con unos amigos a tener un bar y entré en el bar, arrancamos y resultó que de los socios, todos éramos los clientes. Y yo creo que ese es uno de los primeros errores, es que uno monte un bar para uno mismo y sus amigos. Eh, eh, entonces, para poder primero llegar a tener un negocio exitoso, la verdad, pasamos por muchos negocios que desafortunadamente no cosechan o que no logran crecer o no logran salir adelante. Eh, Yo recuerdo que unos amigos montaron un sitio muy exitoso aquí en Bogotá, en la calle 85, que se llamó Gavana. Y eran casi que pues, mis compañeros de universidad, mis amigos del alma. Y yo pudiendo haber entrado a ese negocio por quedarme en el otro, en el otro negocio En su y bar. no supuestamente generarme mi propia competencia, no tuve la visión de estar al tiempo ahí y hubo como un sentimiento hacia una persona que estaba en la sociedad que me dio mala espina y yo dije, no, háganle ustedes que yo no quiero ir. Y ese negocio de repente disparadísimo y el de nosotros ahí tambaleando y tambaleando. Gavana pues se vuelve un negocio ícono en Bogotá, súper exitoso y ya yo empiezo como a pensar que las discotecas son muy exitosas, pero son muy esclavizantes. Y recuerdo que en una conversación con uno de los que fue, pues que es mi socio actual, me dice, venga, hay que hacer un negocio que sea, que perdure.
no un negocio de moda, porque los negocios de moda son muy, muy esclavizantes. Hay que hacer un negocio que dure mucho. Y ese negocio tampoco es en el local que ustedes tienen. Hay que hacer un negocio en una ubicación mejor. Pensemos en una locación, en una ubicación que sea muy exitosa. Y es cuando empezamos a recorrer esa zona rosa que, pues, digamos, ha venido teniendo un boom desde más o menos finales de los 90, cuando se da la conversión del centro comercial andino a todo este barrio, que al final nunca se planeó. Bogotá, digamos que en planeación tiene unos grandes problemas. Esta es una ciudad que no ha tenido una planeación buena o interesante. Yo creo que aquí solamente la calle 26 es la única avenida bien planeada. De resto, esta ciudad ha vivido un caos y un desorden muy loco, pero la zona rosa como tal sí empezó a tener ese boom de vocación de dejar de ser un barrio de casas donde vivían las personas a volverse un negocio y una zona de alto impacto con un desarrollo interesante. Y en ese momento venía un proyecto ¿Y que el de socio era quién? peatonizar. ¿Yamal? ¿Cómo es? ¿Yamal o Mateo? No, en ese momento era Alzate, era Juan David con el que hablamos ese tema, Ya. que fue también con el que yo ya estaba en el sector financiero. Ah, ok. Eh, eh, entonces, allí estábamos como en el tema de esa peatonizada que iba a generar una zona mucho más bonita y más agradable para las personas. Y entonces, ahí digamos que los amigos de la universidad, había una posibilidad de una casa y Yamal, que es el otro socio, tenía la parte de abajo de una casa ahí en plena zona T. Y los amigos míos de Gavana, por una persona que en paz descanse, pero que fue un gran amigo y que yo quise mucho, José Manuel Vargas, eh, ellos tenían el local de arriba. Y en la búsqueda mía, José me dice, no, yo ya ese local lo cogí, voy a hacer algo allá arriba. Y le digo yo, no, pero eso allá arriba, ¿cómo así? Entonces me invitan a una reunión a la oficina de Gavana y me dicen, ¿qué es lo que usted quiere hacer? ¿Usted qué es lo que se está imaginando? Entonces yo le digo a José y al hermano, pues que haya un bar, pero que sea un bar que tenga comida, interesante, que hagamos algo diferente, que tenga eh, eh, servicio a la mesa, que las personas puedan llegar temprano, que las personas puedan vivir una experiencia antes de la rumba. Entonces me dice, bueno, interesante, pero pues nosotros pensábamos solamente bar. Y después se da una segunda reunión en la que invitan a Yamal, que tenía el local de abajo, que es donde está Isola en este momento. Y entonces en vez de que cada quien hiciera un local, porque la verdad era un boom, Fabio, conseguir ese local no era sencillo, pero lo que sí teníamos claro era que la locación era importante, que ahí íbamos a tener una buena correspondencia por el tráfico de personas que habían. Y en esa reunión ya nos sentamos como oiga, venga, yo a Yamal no lo conocía, lo conocí en esa reunión. Eso fue por allá en el año 2005, hace 20 años. Y en esa reunión, pues salieron ideas, bueno, listo, entonces unamos el local, aunque la casa abajo tiene un espacio y arriba es otro, y el dueño quería que fueran dos arriendos, logremos que sea un solo arriendo. Eh, Sacamos y empezamos a rayar. Bueno, hagamos un sitio que tenga rumba, pero hagamos un sitio que tenga coctelería. Y yo insistía, pero tenemos que tener comida. Bueno, entonces hagamos como un bar de pizzas. Y dijimos, listo, vámonos así. Vámonos como un bar de pizzas que arriba tenga rumba. Y nosotros pensábamos que ese local iba a trabajar de miércoles a sábado. Y nosotros dijimos, uy, son lunes y martes, no creemos que sea bueno. En Bogotá, pues la gente todavía el lunes y martes no era como tan fuerte, eh, pero dijimos, listo, arranquemos con la idea de que sea un bar de pizzas y que arriba sea fiesta jueves, viernes y sábado. Ahí empezamos a conocernos. eh, Nosotros le metimos el pecho duro con Juan David, nos fuimos metiendo como en la posibilidad de ampliar un poco la participación y quedarnos ahí con esto. Y en ese momento, Gavana, que seguía siendo muy exitoso, le dio por abrir otros dos sitios que se llamaron Paraíso y se llamó Bendito,
que bendito pues aquí al también fue ya lado. más reggaetón y cosas. Y eran discotecas y eran cerquita. Y en ese momento nosotros aprovechamos y pudimos comprar unas participaciones que tenían los de Gavana para que ellos se fueran a montar sus negocios. Ellos seguían con sus cosas. De esa sociedad de Gavana, casi que todos los socios se fueron y solamente se quedó uno que se llama Alberto Chewi y está con nosotros, hace parte de la sociedad actual. Y arrancamos, Fabio, nos botamos al agua, botaditos, botaditos, a pues a entrarle a la comida, que era algo que no teníamos ninguno, porque inclusive Yamal, que ya tenía dos discotecas, que estaba en el negocio de la ropa, siempre ha estado, digamos, como en el tema de locales comerciales y ropa, él tenía inversiones en discotecas, pero nada en alimentos y empezamos a probar, nos trajimos un chef, me acuerdo Rafaelo, actualmente tiene una pizzería interesante que se llama La Familia, y él hace mucho catering, pero nos hizo un menú de pizzas bien rico y nos trajimos la hija de Leonor Espinosa para que nos hiciera la primer carta de licores y de coctelería. Entonces yo creo que fue como la posibilidad de unir dos personas muy estudiadas y expertas, cada una en su sector, para arrancar con un buen producto. Y así nace Isola, que pues se llama Isola, que es isla en italiano, y le dimos ese toque de bar italiano, como de mucho glamour, de mucho Venecia, de muchas... En esa época el Martini estaba en su boom, y apostándole fuerte a la coctelería. O sea Y que bueno, arriba. hizo la va para 20 años, ya los cumplió. No, hizo la tiene en este momento porque nosotros nos arrancamos en el 2005, Fabio, a crear el negocio, pero salir al aire nos demoramos casi 2 años, porque esa casa nos tocó prácticamente tumbarla toda. Eso era una casa de vivienda, o sea, ahí había un almacén de vestidos de baño y recovecudo. Esa casa nos tocó condicionarla prácticamente toda. Ese proyecto nace a finales del 2005 y nos demoramos todo el 2006, 2007 y arrancando el 2008 inauguramos. Ok, o sea, usted tenía mi edad más o menos cuando abrieron, más o menos la edad que yo tenía cuando abrimos la locura de Gastrobar de Pereira. Ahí estoy haciendo clic con muchas cosas y, y le quiero preguntar, ¿cuál es el mayor desafío que enfrentaron cuando iban a abrir Isola? ¿Cuál fue ese desafío que usted de pronto y mira hacia atrás y dice, uy, yo estaba loco y mi socio también? Ahí terminamos armando una sociedad que fue bonita porque el primer desafío es plata, porque nuestra realidad en Colombia es que los negocios, uno siempre quiere hacer algo que vale 5 veces lo que usted puede. Entonces el primer desafío que uno tiene es, oiga, yo quiero tener el mejor horno, yo quiero meter las mejores sillas, quiero meter las mejores mesas, yo quiero los mejores uniformes para la gente, yo quiero tener el mejor sistema. Y cuando uno se pone y se sienta y empieza a presupuestear, pues yo creo que no hay nada que más común. Un presupuesto de obra y un presupuesto de un restaurante son siempre igual de mal hechos, Nunca se cumplen. porque nunca se cumplen, nunca se cumplen. Yo Casi creo que que después multiplique por de, dos. yo creo que después de 20 años de presupuestear y de tratar de hacer un presupuesto real para una inversión, siempre hay que tener un margen, por lo menos hoy en día, de un 20% adicional, porque no se Mínimo, logra. mínimo. Mínimo, Muy bien hecho. mínimo, mínimo. Exacto. Si usted se fue con el 20% está muy bien. Entonces ese es un primer buen desafío. El segundo es que cuando se viene el tema del dinero, entonces terminamos siendo como 7 socios, 7 pedacitos. Y para esos 7 pedazos, pues entonces, claro, son 7 personas opinando, son 7 personas diciendo esto, 7 personas poniendo esto, todos queriendo hacer cosas. En ese momento
afortunadamente logramos siempre tener como claridad en el foco. Queremos esto, va a ser así, así, y digamos que las opiniones eran bienvenidas, pero no nos generaron como eso que le pasa a mucha gente o que se vuelve un desafío, y es cómo logro yo poner de acuerdo a 8 socios porque cada uno quiere opinar y cada uno quiere algo diferente. Ahí logramos realmente unos acuerdos interesantes y siempre hubo foco en que queríamos un bar de pizzas y un sitio arriba que sirviera de rumba. Entonces yo creo que eso nos apoyó mucho a que siempre tuvimos muy claro qué iba a hacer Isola. Dentro de los otros desafíos se viene el tema de lo político, ¿no? Porque entonces el barrio estaba cambiando, un poco la regulación y las leyes estaban cambiando, se viene todo el tema de la carga tributaria y lo difícil que se vuelve a hacer empresa en Colombia. Yo hoy digo que si a Colombia no la acabó la falta de administración en la infraestructura, y en el desarrollo como tal de las locaciones y de la posibilidad de generar los sitios en estos barrios de alto impacto, eh, las obras civiles, porque de repente cuando tú tienes un sitio y lo abres y de repente te dicen, no, es que vamos a cambiar el andén. Entonces, qué pena, pero va a haber una obra y la gente no puede entrar a su local. O después no, hay que hacer una renovación urbanística y eso pues claramente uno lo entiende y sabe que es por el bien, pero lo que uno no entiende es que las obras en este país se demoren siempre 3 veces o 4 veces el tiempo que se tienen que demorar y eso pues va de una vez en contravía del PIG y eso va en contravía del bolsillo del pobre comerciante y el pobre empresario que abre con toda una ilusión un negocio y está bien que se hagan las obras porque se necesitan, pero no que se demoren el tiempo que se demoran o que tengan los sobrecostos que tienen después porque te dicen, no, es que tiene que pagar valorización. Entonces, ahí hay unos desafíos que son muy grandes desde el lado de la carga impositiva, desde el lado de la carga administrativa a veces, que lo hacen complejo, Fabio. Pero, pero, pero este país ha sido demasiado camellador. Yo la verdad creo que si hay algo interesante en el ADN del colombiano es lo trabajador que es, esa capacidad que tiene de levantarse y salir a crear, No, eso es vital. aquí me surge una duda muy interesante y es que como yo estoy en un sector, pues el mismo sector, veo muchas similitudes en el proceso y pues yo me veo reflejado, pues claramente bajo mi proceso, bajo mi camino, pero yo digo, pues pucha, de pronto en X años voy a tener un camino parecido y es alguien a quien le puedo robar pues, bastante información, conocimientos, etcétera. Me preguntaba, hubo antes un Quique trabajador, vendedor, después hubo esa transición al mercado bursátil, después como inversionista. ¿Cuándo siente Quique que como que dejó atrás ese Quique emprendedor, vendedor, etcétera, para convertirse en un empresario? Porque yo creo que hablamos mucho de emprendedor y de empresario, pero poco se conoce la diferencia. ¿Cuál fue ese momento donde usted dijo, fue pucha, yo ya no soy tan vendedorcito, pues que salgo a vender cámaras, sino que ahorita estoy, por la razón que fuera, y si nos cuenta cómo fue ese proceso maravilloso de pasar de emprendedor a empresario, que yo sostengo en esta comunidad que uno tiene que matarlo así con violencia, uno tiene que matar al emprendedor, porque si usted se queda en emprendedor toda la vida, pues se va a quedar contando centavitos toda la vida. ¿Cómo fue ese proceso? A ver, yo Fabio, ahí creo que voy difiero. Creo que te voy a decir que creo que el emprendedor lo lleva adentro y eso no para, y eso no se acaba. Y yo creo que a uno, pues de pronto ya la experiencia y el pasar de 10 12 15 años logrando que los negocios
crezcan. A ver, yo creo que en el negocio de la gastronomía puntualmente, Enrique Maya y sus socios cambiaron con la pandemia y logramos como un empujón a decir, venga, logramos pasar un momento difícil, un momento incierto, pero yo creo que a nosotros, con lo difícil de la pandemia, con lo incierto, lo que nos sacó a flote y nos llevó, digamos, con calma a afrontar lo que pasó, fue que muy rápido, con ese mismo como cariño y amor que le teníamos a los negocios, dijimos, no los vamos a dejar acabar. Aquí hay 40, 50 personas que viven de esto y no es justo dejar que esto se muera por una pandemia. Y vamos a buscar cómo sacamos esto adelante y vamos a buscar cómo no dejamos a esta gente sin trabajo y vamos a buscar cómo logramos conservar estos negocios. Entonces yo creo que en ese momento de la pandemia nosotros nos movimos muy rápido, logramos hacer unos acuerdos comerciales rápidos, tanto con los propietarios de las casas, tanto con nuestra propia gente. Garantizamos siempre digamos, la comida y sus ingresos. Y en ese momento yo creo que uno puede decir, oiga, estos tipos ya dejaron de pensar solo como unos emprendedores, sino que están poniéndose la camisa de sus empleados, se están poniendo en los zapatos de sus trabajadores y pensamos, venga, esto ya, así sea pequeña y así seamos una empresita de 50 60 personas, esta gente no puede quedarse sin trabajo. Yo creo que cuando uno pone por adelante eh, la supervivencia de su gente, que los ingresos mismos de uno como propietario, yo creo que en ese momento es cuando uno ya se puso la bata o la camisa de empresario y dijo, pucha, esta vaina no se puede acabar, por chiquita que sea esta empresa, nos toca es garantizar y asegurar la supervivencia del negocio para que estas personas puedan tener sus ingresos pues mínimos y básicos. Entonces, pues, Fabio, yo creo que a uno de pronto los números lo empiezan a ver como empresario y pueda uno pensar que si uno lo acompaña los ingresos y la utilidad, uno pudiera decir, venga, es que estos tipos ya son empresarios, estos tipos están siendo exitosos económicamente, los negocios viven llenos, pero yo creo que uno, y en las reuniones que hacemos cada año en diciembre con los empleados, yo siempre he tenido como en la cabeza hablarle mucho a ellos y decirles, venga, este negocio es un negocio y se debe a unos accionistas. Esto está montado como una empresa. Nosotros a esto le metemos todo el juicio, digamos, organizacional, porque yo creo que eso también es lo que hace parte de que el negocio no sea simplemente un emprendimiento, sino una empresa. El que tú seas juicioso con toda la parte tributaria, el que tú seas juicioso con cada departamento y con la organización, con tener tu organigrama, con tener toda la cultura empresarial, con asegurar que haya una misión, una visión, que la gente tenga claros sus objetivos y sepa para dónde vamos, que les hables y les contés, venga, es que nosotros hoy tenemos dos, mañana queremos tener cuatro y queremos tener seis, pero sabemos que para tener seis tenemos que hacer otro proceso y tenemos que llevar a esto a una planta y tenemos que llevar esto a una estandarización y tenemos que tener un ingeniero de alimentos y tenemos que tener una gerente de recursos humanos que realmente piensen ustedes. Yo creo que en ese momento se puso esa camisa ya como súper pegada de, venga, esto no es un emprendimiento, esto es una empresa y es una empresa que está en el sector de alimentos, que estamos en el sector gastronómico, que tenemos que tener la mejor tecnología en gastronomía y que tenemos que tener la capacidad de poder crecer esto de la manera ordenada y organizada. Y yo creo que ahí, Fabio, más o menos hace 4 años, 5 años, lo que nos volvió, digamos, de alguna manera mucho más empresa fue armar una junta directiva en la que representáramos a los accionistas, pero que nos dedicáramos y digamos que la gente me dice a mí, ¿y usted cómo logra que usted entonces es corredor de bolsa, tiene gerencia de una asociación Zona Rosa, tiene dos negocios, se metió por allá a montar una financiera? ¿A qué hora hace usted tantas cosas?
Y yo la verdad creo, Fabio, que una respuesta que le podría decir es, yo creo que yo he quemado cada etapa de mi vida viviéndola con pasión, pero al máximo. Entonces, si usted me pregunta a mí, pero es que a usted no le queda tiempo ya para salir con su familia o no le queda tiempo para rumbear. No, a mí me queda tiempo para rumbear, me queda tiempo para salir con mi familia, para viajar con mi familia, pero yo creo que en la medida que usted se va organizando y que va teniendo claro sus objetivos, usted empieza a lograr tener tiempo para cada una de las cosas, porque ese es un error muy grande del emprendimiento, que cuando usted está emprendiendo, usted quiere emprender, pero quiere hacer de todo. Y ahí es donde de pronto pierde el foco. Y por eso le decía que una de las cosas muy, muy, muy importantes es cuál es el foco, cuál es el foco, a dónde quiero ir yo. Ese tema de la visión creo que es un tema muy, muy importante, muy, muy Eh, importante. Primo, hay algo que a mí me genera mucha intriga y es que usted puede ver negocios con un pésimo servicio que son exitosos porque de pronto el producto es muy bueno. Usted puede ver eh, negocios donde el servicio es muy bueno, el producto no tanto y también mantiene llenos. Otros sitios donde no tienen ni lo uno ni lo otro, pero la música es buenísima. Otros puntos donde la ubicación es excelente y nada sirve, pero la ubicación solamente hace que tenga buenos ingresos, buen flujo de personas. Y esa fórmula del éxito es complicada, porque cuando yo monté mi gastrobar hace ya casi 2 años, yo decía, no, es la música que no está funcionando, cambiemos la música. Claramente hay que tener una perspectiva de mejora constante, pero hay algo que me parece muy interesante y es el concepto. Y hay dos negocios que tienen un concepto muy bien definido, y es los que nos traen hoy. Isola y Cabrera tienen unos conceptos muy bien definidos, ¿cierto? Está Isola, que está inspirado como en el Mediterráneo, ya nos contó de un tema italiano, incluso veneciano, un bar de pizzas, y Cabrera, que es un bistro americano. Entonces la pregunta es, ¿cómo lograron darle esa identidad a cada uno de esos negocios? ¿Qué buscaban transmitir y qué fue lo que se encontraron en la experiencia diaria? Porque uno a veces va con un sueño, pero el mercado dice otra cosa y le dice, no, 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 a mí no me importa la música, quiero buena comida. ¿Cómo fue ese proceso? Ya, en el caso de Isola, lo que usted dice es muy cierto. Hoy en día tiene como un arraigo mediterráneo y nosotros, la verdad, lo que hicimos fue profundizar inclusive más el tema de los alimentos. Cuando entró, digamos, en la ecuación el tema de, venga, conseguimos la locación, la ubicación, ya logramos pasar ese desafío que era lograr todos los recursos, porque como le digo, éramos 8 socios, 8 bolsillos diferentes, unos con más capacidad que a otros, pero al final eh, arrancamos, nos botamos al agua, hubo algunos que empezamos endeudados, otros que tenían los recursos suficientes, entonces claramente la TIR es diferente para cada bolsillo, pero nosotros, bueno, empezamos con el bar de pizzas, la coctelería que era como el foco y ese horno pues era un estilo muy italiano, pero la ubicación nos empezó a mostrar que nosotros teníamos mucho cliente extranjero. Es una zona que tiene hotelería, que tiene centros comerciales, que tiene marcas, pues que tiene moda. Y en ese momento dijimos, esto tiene que cambiar, o sea, nosotros no podemos quedarnos ofreciéndole al público que camina la zona, que transita la zona, únicamente pizzas. Recuerdo que teníamos a una administradora, Laura, una niña graduada del CESA, y ella nos dijo, tenemos que profundizar el tema gastronómico de Isola. Vamos a tener un cambio y vamos a empezar a tener más comida. Vamos a volvernos más italiano y vamos a ponernos con platos mediterráneos. Nosotros le creímos, eso fue después de más o menos 3 años de haber abierto, eh, y ya con un chef diferente a Rafaelo, que era solo pizzas, trajimos este formato de empezar a introducir platos. Y empezamos a introducir platos. Y lo que logramos siempre fue mantener en el concepto de la música y en el concepto pues, de las pizzas, que estuviera ese lado con el que arrancamos y que no perdiera la esencia de que si la persona simplemente quiere comerse una pizza hecha al horno de leña
y un buen cóctel, pero que también tuviéramos la posibilidad de en la carta ir agregando unos platos que gustaran. Y son unos platos que al final los hemos ido moviendo, no siempre es el mismo plato. Digamos que en todo lo que ha sido la comida tratamos de ser innovadores, tratamos de tener cada 2, 3 años una carta diferente en las opciones de platos, pero conservando la cocina mediterránea. Y eso nos ha funcionado bastante bien. Y en el calendario del año logramos tener algunos eventos y cosas que mantengan como ese arraigo de lo que yo te decía de Venecia, de ese carnaval de cine o de generar, digamos, ruido alrededor de alguna fiesta o algún evento que conserve lo que siempre hemos querido ser. Y como te dije al principio, dejamos de pensar en el bar para los amigos, para uno parrandarse con sus amigos, para pensar es, tenemos que poner en la zona rosa de Bogotá un restaurante que obtenga esta opción de menú, esta opción de coctelería, esta opción de licores, esta opción de ambiente y esta opción de experiencia. Yo estoy de acuerdo, Fabio, en que hay negocios que uno se sorprende eh, y contestarte, no, es que ese negocio, yo por ejemplo admiro y respeto muchísimo a los de Crepes y los veo como un referente en el sector de la gastronomía. eh, eh, y todo el mundo habla más del servicio de Crepes. Y entonces uno dice, pero oiga, ¿por qué si tienen ese servicio son tan exitosos? Inclusive, por lo que los tengo entre la asociación Zona Rosa, son asociados, son amigos, son un referente. Hablo mucho y cada vez que me va mal, se los escribo y se los digo. Y yo creo que ellos tienen que luchar muchísimo porque pues lograr ser uno de los dos referentes en la industria gastronómica del país, que te toca dar servicio a la mesa, porque es que Frisbee al final, eso es autoservicio. Sí, Y Frisbee es entrega y el chao. otro, y Frisbee es el otro referente gigante que uno ve y dice, si estos tipos logran estos números, pues ¿por qué no podemos lograr estos números? Y al final vendemos comida y el negocio de la comida, pues es el negocio que lleva 2000 años o 3000 años, no sé, va a seguir, va a estar ahí. Yo ahora visité un sitio que me llamó mucho la atención desde 1866. Entonces, cuando uno ve que hay un restaurante que no tiene nada de loco y lleva desde 1866, pero claro, su comida exquisita, pues está clarísimo que es un sector en el que uno puede estar y en el que uno puede facturar, pero que uno tiene que lograr esa sostenibilidad, tener buen producto, porque yo sí creo que no solo es ubicación, no solo es música, no solo es ambiente. Necesariamente yo creo que si uno no logra tener un buen producto, la sostenibilidad es difícil. Y mire que esto que le acabo de decir, Fabio, en Bogotá han montado muchos sitios muy buenos, pero cuando no tienen buen producto, son así, exponencialmente así rapidísimo y Igual de exponenciales suben para bajar. exactamente, o el triple, se caen mucho más rápido. Entonces yo sí creo que uno no puede pensar en que solamente la música hace el sitio, que solo el ambiente hace el sitio. Yo creo que el conjunto es bien importante. Y para eso el trabajo juicioso, probar, hay que probar, hay que probar, hay que probar. A mí la gente me dice, ¿usted no se cansa de almorzar 3, 4 días a la semana en el sitio? No, pues no me, ¿cómo me va a cansar si es que toca probar y mantener y saber que estamos vendiendo el producto que es? Tenemos que saber que el producto está saliendo estandarizado, tenemos que garantizar que el producto sepa como debe saber. Entonces, mire que a Krebs le puede pasar un poquito que en el servicio, en la parte humana, de pronto hayan fallas, pero el producto es exquisito y el producto siempre es bueno y el producto siempre es el mismo. La calidad es extraordinaria. Entonces, a esa pregunta la respuesta es, puede que existan y pueden que hayan fallas pequeñas en servicio, pero en producto yo creo que ahí sí no, el consumidor yo creo que no te perdona ese pedazo. Eso es bien Steve Jobsiano porque él sostenía que esa era la frase, abro comillas, producto, producto, producto. No es Sí. más. Yendo orientado como a este tema que estamos tratando, ahí, no sé si a que se ha creado un paradigma
de que para montar un restaurante exitoso, o sea, vi un dato por ahí y es que el que es apasionado por la cocina y monta un restaurante tiene una probabilidad muy alta de quebrarse. No sé si la habías escuchado, primo, pero, Sí, sí, sí. pero hace sentido, hace mucho sentido. La pregunta es, ¿qué le dirías a esa persona que le encantan los negocios de la gastronomía, que quiere emprender en el negocio del entretenimiento y de la comida? ¿Qué debe tener en cuenta para que sea esa excepción a esa regla? Pues, a ver, digamos que la regla esté garantizada, garantizada, yo digamos que ahí también puedo diferir un poquito. Sin embargo, yo creo que lo que puede pasar es que si no controlas, pues difícilmente vas a lograr ser rentable. Entonces yo creo que el que es apasionado eh, no le resta el que tenga que ser organizado y juicioso con el costo y con el cuidado sobre la compra, sobre el insumo, sobre la materia prima. Entonces, yo al revés pienso que la parte de ser apasionado le genera muchas cosas positivas y ahí creo que lo importante es la elección de los equipos. Yo creo que si uno tiene la gente que es en el cargo que es y que te responda, digamos, a un presupuesto, eh, yo siento que la falla del sector en general siempre ha sido como la capacitación. Y siento que a veces, claro, el que cocina muy bien a veces no sabe estandarizar o no sabe generar la receta adecuada y el costeo de la receta adecuada. Entonces, sí he sentido, digamos, eso que está en la frase, y es que hay chefs muy buenos, pero muy malos negocios. Entonces creo que es como un complemento o una obligación para el chef que es apasionado, es tener alguien muy bueno en su equipo para el costeo, porque es que la receta tiene que ir milimétrica y el control de la receta también tiene que ser completamente riguroso, juicioso, organizado. Uno ahí no puede improvisar, Fabio. Yo creo que ahí es donde falla el que es apasionado, el que es un chef o el que es apasionado de la comida, porque tampoco te puedes salir a comer todo tú, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un equilibrio. Yo sí creo que es que esto es bien retador en este negocio porque uno se va llenando de paradigmas, ¿no? Como que, uy, la comida deja un montón de plata. No tanto como la gente cree. La gente dice, no, es que usted coge un plato y simplemente lo que le costó lo multiplica por dos y ahí tiene un 50% de rentabilidad o más, usted verá. Y eso es una mentira que yo me he dado cuenta y la he ido destapando poco a poco en este sector gastronómico porque es que tienes un montón de gastos y costos ocultos que tener control sobre ellos es súper complejo. Entonces, allá va como mi interpretación de que la gente es muy apasionada en el negocio gastronómico y cree que simplemente escoge una buena ubicación y tiene un costeo medianamente decente, dice, me cuesta uno, lo vendo en dos, me queda el 50, me va a hacer rico. Y yo creo, primo, que con el tiempo yo me he dado cuenta de esos pequeños detalles, de que esa atención mínima a eso que parece poco importante, en mi caso desde un principio, yo decía, ay, ya, eso si le echa pues una cosita de tomate, no importa, es servicio. Pues es que ahí es donde empieza a desconfigurarse y en ese acto se está demostrando que los números después no van a coincidir con nada. Entonces, creo que eso es bien interesante ponerlo sobre la mesa de dejar de romantizar una industria que sí es muy linda, pero que tiene unas complicaciones pues propias de cada industria, pero con unas complicaciones bien puntuales que son complejas, ¿no es? Bueno, pues usted monta un puesto de empanadas, pues bacano, pero pero si usted va a montar, creo yo, algo más grande, donde va a tener una cocina, donde va a tener preparación, donde va a tener un servicio a la mesa, se empieza a complejizar un negocio y yo sí creo y me lo he vivido, que hay que ser más juicioso, hay que meterse a la cocina, hay que ver, venga, y usted, señorita,
de cocina, ¿por qué me está poniendo esto? No, por decoración, no, 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 por decoración, no, lo que esté en el emplatado, lo que esté en la receta, y eso creo que es bien retador en esta industria. Para ir dando Pero, cierre, pero, perdona, adelante. no, pero eso que acabas de decir es clave, es concreto. Vea, esta es una industria que en los últimos 15 años, haciendo un análisis juicioso, esto pues no lo digo yo, lo dice Acodres, lo dicen, digamos, diferentes analistas que hay en el sector, incluso en Estados Unidos viene pasando una cosa bien compleja a raíz del boom del Ocean Peak, y es que la gente cada vez come porciones más pequeñas, que la gente, el hábito de consumo en la gastronomía está cambiando, hay cosas que hay que estar muy atentos que se puedan venir, pero, pero es una realidad, o sea, la reforma tributaria como está planteada en este momento, no hay un solo restaurante que pueda sobrevivir. Esto no lo está diciendo Enrique Maya, lo están diciendo Andrés Carne de Res, lo está diciendo LK, lo está diciendo Takami, lo están diciendo, digamos, los grandes de la industria, que esa reforma laboral y la reforma tributaria que están poniendo en este momento deja a la industria completamente muerta, aniquilada. Y va al tema de los márgenes. O sea, era una industria que tenía unos márgenes del 28-30% hace 15 años. Hoy cuando usted ve el promedio de márgenes de la industria, está cayendo a niveles del 10-12%. Entonces ya, cuando usted tiene un margen tan estrecho, esto deja de ser interesante. Y también hay algo que yo le quiero decir, Fabio, a la gente, esto es un negocio muy difícil y muy esclavizante. Aquí todos creen que esto es abrir un sitio y resulta que lo más difícil viene después de abrir el sitio. Este negocio y esta industria requiere amor, cariño, trabajo, disciplina. Esto no es que yo abro y esto ya se llenó. A esto hay que camellarle. Este no es, y se lo digo porque después de la pandemia hubo un boom de aperturas. La gastronomía ha crecido muchísimo en el país, se ha profundizado. Eso es algo que yo aplaudo y que me parece muy bueno, pero es una industria que tiene unas amenazas hoy muy fuertes, muy, muy fuertes. Sí, y puedo decirlo porque nosotros tenemos otras industrias, pues otros negocios, otras verticales dentro de nuestra empresa y sin duda la más demandante es nuestra vertical gastronómica. Nosotros tenemos licoreras y pues sí requirieron un esfuerzo inicial, pero hoy puedo decir con tranquilidad que tengo mi administrador, paso, cómo vamos, bien, veo números, veo cierres, cómo va la cosa y nuestra vertical de distribución, claro, requiere que yo salga, requiere que veamos qué está pasando en la calle, hablar con los clientes, etcétera, pero tenemos nuestros vendedores. Pero la vertical gastronómica es una vertical que es muy demandante, por eso yo hablaba del romantizar esta industria. Uno cree que entonces porque hice unos pesos voy a montar mi restaurante y eso va a dar plata a los 2 días. Y muchas veces creo, y creo que yo estuve dentro de ese bolsillo de, voy a montar mi gastrobar para yo llegar patroneado con mis amigos y decir que estoy en mi gastrobar y entonces soy el más pinchado de la ciudad. Y pues bueno, hágale, buen intento, vamos a ver cómo es la cosa. Entonces creo que es una industria muy linda. Personalmente se lo digo aquí, primo, ha sido, pucha, como el hijo bobo que me puso a patinar, pero también creo, y mencionando pues lo que usted decía, es una industria muy linda, una industria que lo hace crecer a uno mucho, que en mi caso, y yo creo que también usted, primo, ha desarrollado una atención por el detalle, porque el volumen de la música esté bien, porque la línea musical haga sentido, porque cómo sirven los meseros, los cubiertos por un lado, haga sentido, un montón de cosas que lo van llenando a uno de una forma de ver la experiencia de comer o de tomarse algo con unos amigos más allá, algo mucho más superior. Y eso creo que es súper rescatable de la industria. Eh, Primo, cuando piensa usted en un legado, y si quiere lo complementamos con esto que acabamos de decir, que usted qué quiere que se recuerde de usted en unos años, qué huella le gustaría dejarle al mundo gastronómico en Colombia, pero más profundamente al mundo del emprendimiento y de hacer empresa en nuestro país. Vean, yo creo que nos acabó el tiempo muy rápido porque pasamos por Isola, no alcanzamos a hablar mucho de Cabrera, que fue una idea muy bonita también y que fue un comercio, digamos que al que se le dedicó todo el amor del mundo
y no quiero dejar de contarle a su gente porque No, van a claro. decir, uy, hablaron solo de Isola y no de Cabrera. No, 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 adelante, Cabrera tenemos tiempo todavía, unos minutos, hágale. Cabrera nace en el 2011 eh, eh, de una manera muy loca. Eh, el nombre, porque mucha gente, digamos, también en el público en general, se ha quedado con la idea de que en Colombia abrieron otro sitio que se llama La Cabrera y nosotros tuvimos una disputa por la marca. Entonces, voy a arrancar contándole ese pedazo y ese detalle. Cabrera es el barrio donde estamos, es el barrio donde está la zona T, donde está la zona rosa. Cuando estábamos abriéndolo, nosotros le pagamos a una empresa de diseño para que nos diseñara este sitio. Este sitio antes era una casa donde estaba un bar que tenía mi socio que se llamaba Anonymous. Y como era una casa, estaba llena de retazos. Entonces aquí a un lado había un restaurante San Giorgio chiquitico, aquí estaba Anonymous y nosotros nos sentábamos en Isola y este lado de la T facturaba muy bien, todo el costado oriental y el costado occidental no facturaba bien, no le iba. La gente era como que a la mitad, era como otro perfil, era rarísimo. Y Ya. nosotros sentados a este lado, yo le digo a Yamal, usted ya lleva mucho tiempo aguantando ese negocio, ¿qué está pensando hacer con ese negocio? Y me dice, pues yo no sé, ¿qué se le ocurre? Y nos sentamos, Yamal, Juan David y yo me acuerdo en ese momento, y decimos, ahí hay que hacer un sitio, pero hay que tumbar toda esa casa, derribemos toda esa casa, eso hay que tumbarlo todo y hagamos un sitio imponente, que se vuelva un sitio con toda la fuerza y que la fuerza la tenga el otro lado de la T. Ahí no estaba Y entonces peatonalizado, primo. ya estaba Ok. peatonalizada, sí, ya estaba Y así todo peatonalizada. con la peatonalizada tenía esa característica de que ese lado Seguía occidental flojo, no pegaba. seguía floja. A ver, es que hay dos momentos. Hubo una renovación urbanística donde se mejoraron los andenes de toda la Sí. zona rosa, que fue a finales del 2018-17, pero en el 2011 ya estaba peatonalizada, pero no pegaban, los sitios no eran buenos. No había una oferta interesante de ese costado. Incluso ahí todavía habían unos almacenes, había un café, ahí estaba Oma. Era otro cuento. Y entonces nos encerramos en un hotel 6 meses con dos chefs, Carlos Quijano, hago ahí como la mención porque ha sido un chef que para nosotros es el de cabecera y ha sido un chef muy importante en el camino de estas dos industrias, que es inquieto, que ha viajado, que le gusta y nos dice, oiga, yo soy bueno para todo el tema de bistró americano, déjeme presentarle un menú con ese formato. Y en esa primer sentada, él empezó a hablar de hacer esto, de hacer esto. Yamal acababa de viajar y se trajo unas ideas. Teníamos un socio que había estudiado en Argentina, que entra y hoy es parte de la junta, que es Mateo Villamil, y él también empieza a votar como unas ideas y empieza a decir las cosas. Y entonces en ese momento nos arrancamos a trabajar en esa cocina, pero Fabio, yo le voy a decir que fueron 6 meses yendo 3 veces por semana a probar platos, a probar, a descartar, a probar. O sea, si hay un negocio que nosotros planeamos juicioso y que realmente yo le puedo dar fe a los clientes, que cada plato que sale tiene un recorrido, tiene una revisada y un estudio juicioso, es Cabrera. Y entonces este Espéreme, tipo viene de espéreme, Nueva York, Yamal, yo lo interrumpo ahí y respuesta rápida para continuar. Esa probada es antes de, o pues claramente antes de, ¿cierto? Pero ustedes van corrigiendo después de, o claro, sí, se siguen va corrigiendo el corrigiendo plato. después de, y se va corrigiendo, y fuera de eso, Fabio, que yo creo que también es bien importante para toda la industria y para los que estamos en esto, la creatividad y la innovación en el tema gastronómico es clave. Es muy importante cada año que usted haga una revisión, revise cuál es el pareto de la carta y revise qué platos realmente no gustan, no salen. Nosotros le hicimos una apuesta muy fuerte a todo lo vegano, pero la verdad, mire que con toda la moda y todo lo que hay, a la gente cuando sale a relajarse y a tener su experiencia, le gusta es comer y comer bien. Comer carne. Entonces se hace y les gusta la carne. Entonces, total,
para contarle que con Cabrera nos sentamos, logramos rayar, definimos entonces, bueno, todos los socios de ISO la vamos, comprémosle a Yamal y al otro socio lo de que habían anónimos, tumbemos esa casa. En ese momento nos sentamos con un arquitecto, me acuerdo mucho Alexander y Gordillo, que en ese momento Gordillo todavía no estaba independiente, sino trabajaba para un gran arquitecto, Gabriel Lian, y se ponen a rayar estos locos con lo que nosotros en la cabeza les decimos, porque veníamos de ver una renovación urbanística que hubo en Nueva York, y eran todas esas bodegas del Meatpacking District que los renovaron y las volvieron eso. Eran como puras carnicerías, bodegas de ladrillo, de vidrio, de mucho metal, y nosotros nos sentamos con el arquitecto, y en esa reunión le decimos, vea, queremos hacer algo así en esa casa que se ve ahí. Y estos tipos a los 15 días nos hicieron una propuesta que yo creo que es parte de lo que es Cabrera. Cabrera se volvió un sitio bonito para ir, porque a la gente le gusta ir y detallar y decir, oiga, estos tipos tienen montado aquí un contenedor que es la cocina en medio de la T, pero que está inspirado completamente en esa renovación del Meatpacking District de Nueva York, y la gente se siente transportada. Pero estos tipos, porque es copiándose de Nueva York, pero pues es que esa es la oferta gastronómica y es lo que queríamos, porque ese es el tipo de música que vibra ese sitio. Oiga, Fabio, y arrancamos y se logra entonces hacer ese concepto de arquitectura, de música. Luego Carlos Quijano con la carta, muy bistró, muy americano, la coctelería, y empezamos, y ese sitio 2 meses y todavía nada, la gente seguía en Isola. Y nosotros, pucha, preocupados. Y Isola duró por ahí 6 meses, mejor dicho, lo que la gente hacía fila y con lo que nos llevábamos Isola, mandábamos para Cabrera. Y nos tocó así y sufrimos. Los primeros 6 meses de Cabrera fueron, pucha, ¿será que no gustó? ¿Será que nos equivocamos? Que no entendíamos qué pasaba. Pero arrancar fue difícil. Para Cabrera el Jodas, primer año fue un año desafiante, y la gente dice, no, Cabrera, que eso está bien, que está exitoso. Pero el primer año sufrimos todo. O sea, llegamos a pensar, no gustó, ¿qué será la carta? ¿Qué será? O sea, dudamos en las primeras reuniones de junta viendo los números, la luchamos. Una cosa que me parece que también es clave y ha sido, digamos, decisiva en estos dos negocios es el apoyo de los proveedores, Fabio. Los clientes claramente son el número uno, porque pues si uno no tiene clientes no tiene sitio, pero los proveedores, ¿para qué? Pero en esta industria se pone en la camisa y uno tiene aliados estratégicos que son fundamentales para poder sostener y para poder preservarse en el tiempo. Eso es clave, clave. Para cerrarle el tema de Cabrera con la disputa del nombre, nos tocó con abogados, ellos contrataron a Abelardo, nosotros tuvimos que irnos con Gómez Pinzón, eh, nos tocó pelar el diente, como se dice, pero finalmente el juez decidió y nos dijo, vea, ustedes tienen unas razones fundamentales, el señor tiene una marca que es muy respetada, que es la Cabrera, tiene su buen producto y tienen que convivir. Entonces, pues vamos a seguir siendo dos marcas, una es la Cabrera y otro es Cabrera. Él es una parrilla argentina, nosotros somos una parrilla, un bar americano, donde tenemos carnes, pero es un formato completamente americano y no tenemos nada de argentino. Y ahí pues vamos a seguir conviviendo. bueno, le pregunto, eso parece una pelea de perros, pero con dientes grandes, porque si usted contrata por un lado a Abelardo y por el otro a Gómez Pinzón, es porque esto no son bobadas, pues de que, ay, que tengo un amigo abogado que me va a ayudar con el proceso. Y pues me surge la pregunta aparte de esa, a partir de esa respuesta y es, ¿por qué había un interés tan importante en, bueno, no, pues me quito el nombre Cabrera y me pongo anónimo, otra vez? Porque había una intención tan importante en disputarse o de proteger más bien esa marca que habían construido. Yo creo, Fabio, que nos pasó a nosotros. Esto arranca casi con la pandemia cuando ellos llegan a Colombia.
y ellos abren y pues simplemente dicen, no, somos La Cabrera y nosotros tenemos esta marca registrada. Entonces nos vamos a revisar toda la parte de la comunidad andina y bueno, efectivamente nosotros tuvimos un error porque se puso, fue una, nosotros hicimos mal un registro de la marca y a nosotros no nos quedó la marca como Cabrera. Cabrera Gastrobar. Finalmente, en esa parte ellos tenían la razón, pero para nosotros era fundamental preservar el nombre, que además de ser el nombre del barrio, pues también es el nombre, es un apellido, es algo muy general, pero a nosotros ya los clientes sí nos tenían en un reconocimiento. A mí inclusive a veces me llaman, oiga, voy a entrar a Cabrera en Cartagena. No, acuérdese que esa es la parrilla argentina. Oiga, montó Cabrera en la G. No, no, eso es la parrilla argentina. Entonces, al final sí hay una confusión en el público sobre la marca y para nosotros la disputa era aclarémosle al público que somos dos marcas diferentes, que coincidimos con el nombre del barrio o con el apellido, pero lo que nosotros queremos finalmente es mantener y conservar la marca porque fue la marca que de alguna manera nos volvió empresarios en el tema de la gastronomía y nos llevó a empezar a replicar el formato y es un formato que ya tenemos replicado en 3 centros comerciales. Entonces, para nosotros era importante y es nuestro caballito de batalla y ahí vamos a seguir dando la pelea con el nombre y con la marca, porque ya claramente los estudios nos mostraban que estábamos posicionados. Ok, ok, claro, fue después, fue cuando ya tenían un trasegar, pues, y ya habían adquirido clientela. Si alguien tiene alguna pregunta, vaya preparándola, porque vamos a darle espacio, a cierra este espacio hoy con Quique. Para mí súper apasionante porque estoy en la industria y sé que es un referente, pues ni más faltaba uno de los restaurantes más importantes de Bogotá sin duda y si es de Bogotá, pues entonces lo hace de las tres colorcitos que marcan nuestra bandera y no solamente Cabrera, sino que hizo la que es como creo que es esos primeros pinitos dentro de esta industria. ¿Cuál es el legado que queremos dejar, Quique, en esta industria tan linda, tan compleja? Y más allá de en esta industria, en ese ecosistema de empresa de nuestro país. Fabio, esa pregunta es fuerte, es grande y me compromete con muchas cosas. Yo cuando pienso en legados, pues primero yo creo que crear empresa y crear trabajo en Colombia, un país que necesita formalidad. Yo creo que una de las amenazas también es la informalidad en el sector gastronomía. Este último gobierno está promoviendo demasiado la informalidad y eso no es bueno para el sector. Yo sí quisiera que Colombia tuviera la posibilidad de tener menor desempleo y que tenga mejor ingreso para generar las personas. O sea, yo creo que generar empleo está como en la vocación y en una de las cosas que a mí me gustaría. Yo soy amigo, Fabio, yo soy amigo de todo el mundo, a mí me conoce mucha gente, yo creo que hablando y revisando una de las notas ahí cuando me invitó usted a esto, yo pensaba, realmente hay gente que piensa que el éxito simplemente es el dinero y yo creo que el dinero es importante, pero no es el éxito. Yo creo que uno puede transformar y eso, cuando uno transforma vidas, eso genera éxito. Cuando uno tiene, digamos, un crecimiento y uno ve la evolución de las personas y de su gente, eso es éxito. Yo creo que la reputación que uno empieza como a sentir y esa generosidad de mucha gente en las palabras, eso empieza a volver éxito. Yo creo que la misma pasión con la que uno cada día se levanta se vuelve parte del éxito, se vuelve como parte de un motor que lleva a uno adentro y dice, bueno, esto se está haciendo bien y vale la pena. Entonces, yo creo que parte de poder dejar, vea, hay un libro de Miguel Ángel Cornejo, me acuerdo mucho que en la universidad nos lo mostraban sobre la calidad en el servicio. Y este mexicano, pues que además nace en un país con una vocación de servicio tan impresionante, cuando uno empieza a ver México, que es un referente en turismo y en gastronomía, pues es bonito que un autor mexicano
que habla de esto, hable de un lugar como Andrés Carne de Res, por ejemplo, en temas de servicio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se A llama, mí primo? eso, Perdón. la calidad en el servicio, Miguel Ángel Cornejo se llama el escritor. Eh, en ese momento cuando yo estaba en la universidad, tuve compañeros y tuve amigas que trabajaron en Andrés y que hicieron escuela allá. Hoy tengo una persona, Tita, que trabaja con Leo Katz, que es un referente en la industria gastronómica. Son personas de escuela de Andrés. Y una de las cosas que hizo muy bien ese tipo es eso, como tratar de garantizarle al comensal o al cliente que el sitio estuviera siempre impecable, que su producto fuera bueno, pero que usted saliera atendido como si usted estuviera en su casa, completamente irse feliz porque lo atendieron perfecto. Entonces, digamos que hay referentes que lo hacen a uno pensar. Y a mí eso me gusta. Yo siempre estoy en el sitio y lo que más me preocupa es ver que la gente esté bien atendida, que el servicio sea rápido, que el servicio sea ágil, que la gente se vaya diciendo que nota que me atienden tan bien, que nota que todo sea como tan detallista. A mí eso me parece clave. Entonces, pues sí, yo dentro de las cosas que para mí está, y mire que esa asociación que se creó hace 5 años en la zona rosa, hace 6 casi ya, se creó entre los más grandes empresarios y nosotros pues pequeños viendo ahí grandes como Leo, como Takami, como LK, decíamos, venga, si estos grandes están pensando más allá de las puertas de sus negocios, pensando en que aquí tiene que haber un lugar por donde caminar limpio, aseado, bonito, que la zona se vea bien, pues es clave pensar más allá de las puertas de los negocios. Yo creo que ahí se vuelve un tema como de asociatividad y de corresponsabilidad con la ciudad, de, oiga, logremos que la zona se vea muy bien. Eh, no voy a decir que todo es perfecto en la zona rosa porque no lo es. La zona es blanca de día, muy bonita, la noche a veces y la madrugada es muy roja y esa combinación de blanco y rojo es lo que lo hace la zona rosa, pero es muy complicada. Hay temas de seguridad, el país está viviendo una crisis horrible de seguridad y hay cosas que son difíciles, que también son retos para los empresarios de la gastronomía y hay que ver cómo pasamos adelante este capítulo y esa página para seguir. Pero eso es como parte del legado. Generar trabajo, generar empresa, generar eh, calidad, servicio. Eso es como Fabio lo que a mí me gusta. Primo, muchas Es gracias. como lo que vibro. Muy bacano, muy bacano. De verdad que yo a usted lo tengo como un referente porque estoy en esa misma industria y pues porque veo lo que han logrado. Vamos entonces con preguntas. Gabriela quiere hacerle una pregunta. Adelante, Gabriela, y bienvenida. Tienes el micrófono apagado si estás hablando. ¿Ahí me escuchas? Sí, te escuchamos. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta aquí que conociendo la historia así de esta manera, obviamente la he vivido y he sido testigo de ella. Ante todo, pues muy orgullosa de toda esta trayectoria, pero me surge una pregunta. ¿Por qué el plan de expansión se enfocó hacia Cabrera y no hacia Isola? Y veo en la historia cómo Cabrera nace como casi que un hijo adoptado de Isola cuando no veían que el público concurriera y entonces empiezan a mandar la gente de un lado para otro y como que Isola ayuda a gestarlo. ¿Por qué no ha habido un plan de expansión de Isola siendo para mí un lugar? Creo que, pues me encanta Cabrera, desde luego, pero Isola me parece uno de los sitios de verdad icónicos de la zona T. Qué buena pregunta. Ahí me puso a adelantarme. La realidad de por qué creció Cabrera primero que Isola o en la etapa de expansión de nosotros como grupo, eh, la respuesta fue la pandemia. La pandemia
nosotros no hacíamos domicilios, no conocíamos qué era un empaque, porque lo que nosotros teníamos era experiencia, era un lugar para ir, para relajarse, para tomarse unos tragos y comer bien. Con la pandemia nos vamos a los 20 días de estar encerrados y me siento yo con Yamal y Mateo y decimos, venga, no podemos dejar esto apagado, tenemos que abrir, tenemos que aprender a sacar domicilios. Y cuando aprendimos en cuestión de 8 y 10 días, que prendimos las cocinas y que estábamos ya, así fuera sacando la comida para los amigos, para la familia, yo tuve una idea muy rápida que fue vender todo el licor. Entonces saqué un Excel muy rápido, se lo mandé a todos los amigos, todos encerrados, yo tenía pues permisos para movilizarme, saqué y vendí todo el licor y muy rápido logramos hacer algo de caja. Y yo mamón, pues insistiéndole a los amigos, bueno, pero es que pida comida, que usted en su casa encerrado, yo ya sé hacer domicilios, y si me toca llevarlos, los llevo. Y me acuerdo que a veces sacaba mi Vespa y me iba a llevarle domicilios. La gente nos respondió muy rápido a los domicilios con Cabrera, no con Isola. Isola es italiano, el producto es más del sitio, de la calidad de la pizza recién servida, sacada del horno de leña. Eh, Nosotros entonces entramos a Rappi y muy rápido nos posicionamos como entre los tres o cuatro que más sacábamos domicilios dentro de Rappi. Y ahí nos dimos cuenta que la oferta gastronómica de Cabrera, eh, no porque fuera de mejor calidad, pero sí era como más fácil para el domicilio. Se prestaba más que el producto llegara bien en el domicilio. Y en el 2021, cuando nace la idea de ir a Unicentro y tocar la puerta y poder abrir el segundo Cabrera dentro de Unicentro, nos sentamos con la junta y ellos de alguna manera nos dicen, nos gusta en este momento más Cabrera como producto porque ya tenemos una idea de un italiano para Unicentro. Entonces en ese momento nos dan la oportunidad de que sea Cabrera y abrimos el segundo con Cabrera. No, la gente nos responde súper bien, Unicentro un gran éxito y ahí es cuando por ahora decidimos hagamos el plan de expansión con Cabrera, pero se vienen cosas bonitas, se viene un tema también de expansión para Isola, pero lo estamos guardando a que lo pudiéramos hacer cuando tuviéramos una muy buena planta de producción y cuando tuviéramos una maduración frente a una situación, digamos, también de societaria y tributaria. Entonces estamos como en un proceso y se viene también la expansión de Isola. Aquí me chiviaron, pero bueno. Bueno, buenas noticias. Así es, gracias por la pregunta. Bueno, Gabriela, muchas gracias. Yesenia, adelante. Hola, Jorge, un gusto. Bueno, yo no ofrezco cosas tangibles. Mi core es de servicios educativos y justamente con Fabio estamos trabajando en tema de mentalidad, bueno, muchas cosas. Si tuvieras que dar tres recomendaciones, eh, digamos, para fortalecer esa mentalidad y ese versus que también resaltabas de ser emprendedor versus pensar realmente como empresario, ¿qué recomendaciones brindarías? Tres. Ok. Ve, a mí hay algo que me gusta mucho, que esto es como algo ahí personal mío, que yo le digo que la gente tiene que tener las tres B pequeñas, la B de voluntad, la B de visión y la B de valentía. La voluntad es, yo creo que es algo, o sea, si tú le pones voluntad a las cosas, como que las cosas se hacen. Yo creo que la voluntad es como un músculo, es algo que si tú lo entrenas todos los días y le trabajas todos los días, eh, el músculo se pone fuerte y crece. Entonces, para mí, cuando uno le pone voluntad a las cosas se dan, las cosas funcionan. Cuando tú le pones visión a las cosas y tienes claro cuál es tu objetivo, las cosas
eh, eh, te ayudan, pues si tienes claros tus objetivos, eh, eso te mueve. Y valentía, porque yo creo que uno tiene que ser valiente. O sea, no hay que amilanarse ni hay que dejarse de los problemas. Eh, Cuando las puertas se cierran, se abren dos o tres. Yo creo que hay que tener valentía para afrontar las cosas. No sé si esas tres te puedan responder o si quieras profundizar en otra. No, me parecen interesantes. Gracias, Primo, Jorge. Vale. y yo me quedo ahí con esa última de valentía, porque yo creo que a veces, o sea, la voluntad, listo, está, visión, pues la visión creo que es algo complicado como de definir, porque uno dice, uy, ese man tan visionario compró ese lote y a los 85 años le pasaron una autopista, complicado, o a los 10, ¿cierto? Eh, pero yo sí resalto, y no sé si usted pues crea lo mismo que yo, la valentía y ese saltar, incluso cuando dicen que los emprendedores saltamos de un avión y construimos el paracaídas en la bajada. Y yo creo que eso es bien valioso de los emprendedores, porque cuando yo fui a montar mi restaurante, nuestro gastrobar, fue eso, fue lanzarnos, sin las herramientas, sin el paracaídas. Pero lanzarse creo que construye carácter, le empieza a uno a mostrar cuáles son sus problemas, dónde está fallando, cuáles son esos... O sea, una empresa no puede crecer más allá del crecimiento profesional de sus fundadores. Entonces, creo que la valentía le empieza a uno a mostrar ese, pues ese camino y esas herramientas que debe fortalecer y las habilidades, etcétera. Yo me quedo mucho claramente con las dos anteriores, pero creo que la valentía pues, hace parte fundamental del emprendedor, porque de lo contrario no puede entender que está mal. Sí, pues de acuerdo. Y lo que le digo, y no hay que pararse. Si a uno le pegan en una cachete, en un lado de la cara, hay que poner el otro y dele. Y la cabeza después y los hombros. Y donde toque. Vea, pero el tema de la visión que yo creo que la gente a veces como que esa palabra la ven a veces como que no está tan clara, que a veces que yo tengo visión, pero claramente visión no es solamente ver. Yo creo que es una declaración muy, muy sincera y muy organizada de cuáles son los objetivos de largo plazo y la gente a veces también no tiene como muy, muy, muy claro que hacia dónde quiere ir. Yo creo que hay que hacer la declaración eh, para definir bien esos objetivos y pensar mucho que si uno va a hacer la cabeza, porque es que el emprendedor es todo, ¿no? Y al emprendedor lo que lo termina matando es el no saber entregar las responsabilidades a cada quien, el no saber delegar. Entonces yo creo que ahí hay que tener muy claro una dirección estratégica que es clave en la organización. Eso nos ha fortalecido a nosotros mucho en el caso de estos dos negocios que tenemos una junta directiva de tres en la que nos repartimos algunas funciones, en el que alguno es más metódico, más cuadriculado que el otro, pero el otro es más comercial y es más agresivo. Y entonces al otro le gusta más meterse en los temas de la ciudad, de lo político, de la operación, del servicio, pero digamos que ahí hay algo de estrategia para que la organización perciba eso y al final eso es cultura y eso se va bajando al resto de la gente. Eh, eh, yo creo que al final la visión tiene que inspirarte, porque si tienes claro a dónde quieres ir, pero eso no te inspira, Claro. ahí es difícil, ¿no? Y si la visión no es clara y no la sabes comunicar o no la sabes entender, pues también es de pronto equivocada o errónea. Y también yo creo que la visión uno la puede ir corrigiendo en el camino, no es una camisa de fuerza que al final te deja como sin la posibilidad de cambiar, ¿no? Yo creo que todo eso al final es clave y te ayuda a pulirlo en el tiempo. Y una cosa que también es clave es tener la identidad. O sea,
Hay que tener un propósito y tener definido la identidad del negocio o de la empresa que estás montando o que estás emprendiendo. Tener muy claro eso yo creo que es fundamental. Quique, yo creo también eso, yo creo que a veces uno se quiere casar con que, monté este negocio y con esta intención, y pues más ahora en este siglo XXI lleno de inteligencia artificial, de internet, etcétera, es más que válido, pues que no se confunda tampoco con que entonces uno no hace esfuerzos y no cree en los procesos, pero también es válido ir pivoteando esas ideas de negocio. Primo, muchas gracias por haber estado y compartido con nosotros en este espacio de sábado, por haberse reservado en su agenda un espacio para compartir con emprendedores que venimos a escucharlo atentamente. Es de verdad que inspiración lo que han creado ustedes en Bogotá y seguramente lo que van a crear por fuera. Incluso por ahí se nos cayó un negocio a nosotros por acá, pero bueno, como decía aquí, que de varios negocios se caen un montón y uno pega. Entonces, pues de pronto más adelante nos encontramos no solo en la vida como primos, sino también, ¿por qué no?, como socios. De verdad, mil y mil gracias por haber estado, gracias a Yesenia, a Gabriela, a los que estuvieron, a Paula, por haber estado y estar comprometidos con su desarrollo y su crecimiento. Y esperamos pues cumplir con ese propósito de Emprendemax, de acompañar a los emprendedores a caminar en menor soledad, disminuyendo el sufrimiento y disminuyendo el drama. Así que, primo, ahí les cedo el micrófono para que se despida de esta audiencia que estuvo tan atenta y tan inspirada por todo lo que nos contó. Fabio, gracias. Yo a usted le doy el consejo de que siga así, me parece que lo hace muy bien, me parece que estos espacios que está generando, así sean arrancando pocos y en la medida que va creciendo, que se le vayan sumando, para usted va a ser súper enriquecedor y grandioso generar la cultura de tener estos espacios para oír a las demás personas. Yo creo que es muy valioso que los emprendedores tengan espacios como este. Creo que es enriquecedor, creo que a uno también lo enriquece recordar y ponerse a pensar en lo que se ha hecho. Creo que también por ese lado le agradezco este espacio porque es generoso con sus palabras y es muy valioso para uno saber que ahí puede dejar una semillita chiquita en las demás personas. Eso también es parte de lo que uno quiere y del legado que uno ve. A los demás, a los que están ahí oyendo, a las que preguntaron. Gracias por el tiempo, gracias por oír estas palabras. Eh, Nos veremos, ahí estaremos siempre para lo que se necesite. Quien quiera ahí conectar o en el futuro preguntar cualquier cosa, ahí estamos para lo que podamos servir. Primo, ¿Vale? muchas gracias.